las sábanas de mi abuela. Siempre creí que la materia y el espíritu eran dos aspectos separados. Recuerdo que, de niño, mi mamá siempre se agobiaba porque todas mis prendas fueran nuevas. Cada ropa, cobija, par de zapatos, suéter o incluso pulseras, mi madre se fijaba mucho en que yo fuera el primero en estrenarlas y el único en utilizarlas. Esta obsesión por las prendas nuevas también la manejaba con mi hermano menor, Benjamín. Si por algún motivo le quería heredar una de mis camisas favoritas, mi madre se interponía en la idea e iniciaba una discusión. Y sin importar lo paranoico que sonara, ella argumentaba que, en las prendas usadas, siempre se guardaba una parte del espíritu de su dueño. Era algo parecido a la superstición de pasarse el salero de mano en mano. Por el contrario, en casa de mi abuela las cosas eran mucho más relajadas. A diferencia de las creencias cerradas de mi madre, la abuela no se hacía la vida difícil, ni nos la hacía a nosotros. Cuando por fin llegaba el periodo de vacaciones, mis padres nos daban permiso a Benjamín y a mí de quedarnos un par de semanas con ella. Entre su casa y la nuestra, apenas se hacían unos 15 minutos, y a pesar de que mi madre continuaba cerca, era genial poderse dormir y despertar en casa de mi abuelita Patty. En las vacaciones de verano que tuvimos en 2008, hubo una tarde en que mi abuela Patty se puso a reacomodar recuerdos y decoraciones. Fue como desenterrar un tesoro. Toda la tarde nos la pasamos quitando polvo y preguntándole a mi abuelita sobre el origen de los objetos que nos íbamos encontrando. Entre ellos, salió un recetario escrito por mi bisabuela, un alajero obsequiado por mi difunto abuelito y un sinfín de álbumes con fotografías. Cuando se hizo de noche, la acompañamos hasta un ropero, igual viejo, del cual nos fue mostrando algunas de las prendas que acostumbraba a usar cuando era joven. Recuerdo que, mientras ella nos contaba la historia detrás de uno de sus suéteres, alcancé a ver un bulto muy extraño, detrás de toda la ropa. Parecía que lo habían metido de esa manera a propósito. Interrumpiendo a mi abuela, le pregunté sobre ese extraño bulto al fondo. Esta tuvo que interrumpir su historia para ir hasta el mueble y averiguar de qué era aquel bulto. A la hora de sacarlo, todo empezó a oler a humedad. Aquel bulto de tela no era más que un conjunto de sábanas, las cuales parecía que nunca se habían molestado en limpiar. Mi abuelita las extendió y de esta manera alcanzamos a ver manchas de hongo y algunas salpicaduras viejas en ellas. Por lo que mi abuela aseguró nunca haber visto unas sábanas como aquellas y afirmó que no eran de su pertenencia. Al instante en que supimos que las sábanas eran ajenas a ellas, los dos le insistimos en que las tirara a la basura y deshiciera de esa monstruosidad en cuanto pudiera. Mi abuela se puso a reír e hizo burla de nosotros, diciendo que, no por ser hijos de Pilar, estábamos obligados a actuar como Pilar, refiriéndose a nuestra madre. Acto seguido, tomó el bulto de sábanas y lo llevó al cesto de la ropa sucia. Por primera vez, siendo uno de los hijos de Pilar, comprendí una gran parte del horror que hay detrás de reutilizar algo que ya había tenido un dueño. Aunque no cuestioné tanto a mi abuela, para no ser molesto, en silencio pensaba sobre el origen de esas sábanas. Más que pensarlo con curiosidad, lo hacía desde el lado del asco, del miedo y de lo incierto. Una y otra vez me surgían preguntas como, ¿y si el dueño original sufría algún mal en la piel? ¿Y si con eso envolvieron a alguien muerto? ¿Y si su propietario era un degenerado? Al final, decidí no darle muchas vueltas al asunto. Después de todo, solo eran unas tontas sábanas, nada extraordinario. El día en que mi abuela las terminó de lavar, nos habló a mi hermano y a mí desde el patio. Cuando salimos, llena de orgullo nos mostró lo limpias que le quedaron, exclamando que incluso podría ponerlas en un centro comercial y nadie se daría cuenta de lo sucias y maltratadas que estaban. Dijo que esas sábanas eran la muestra clara de que los objetos ajenos merecían tener una segunda vida o las que fueran necesarias.
El día continuó del modo ordinario que era acostumbrado, hasta que a mi hermano se le ocurrió que nos pusiéramos a jugar a las atrapadas, justo en donde estaba el tendido de la abuela. Por un rato estuvimos corriendo uno detrás del otro, sin notar nada anormal a nuestro alrededor. Pero, cuando llegó mi turno de escapar de Benjamín, cometí el gran error de adentrarme al tendido. Mientras corría de mi hermano, alcancé a notar la silueta de un hombre alto, escondiéndose tras las sábanas. Lo primero que pensé era que se trataba de algún maníaco, como los de las noticias. Angustiado, corrí hacia Benjamín y le dije que no se acercara a las sábanas, que mejor fuéramos a buscar a mi abuelita. Por desgracia, mi hermano no entendió lo que dije y terminó por meterse entre la ropa y las sábanas. Y en vez de alertar a mi abuela sobre el hombre en el patio, corrí de regreso, tras los pasos de mi hermano. En medio de la angustia y la agitación, lo alcancé a ver. Este se puso a señalar algo, así que me apresuré a llegar allá. Pues él había visto lo mismo que yo. La silueta continuaba allí, como si el enfermo estuviese esperando la oportunidad para saltarnos encima. Por lo que le grité a mi hermano, «¡Corre!». Y justo en ese instante, el hombre del otro lado me dio un fuerte golpe en la cara, que me hizo caer. Benjamín entró a la casa, gritándole a mi abuela que algo estaba ocurriendo. En cuanto ella salió, la forma del hombre desapareció. Mi abuela me ayudó a levantarme. Ahora me sangraba la boca y mi cabeza palpitaba. Mis padres llegaron después de que mi abuela les llamara. Mi mamá estaba muy preocupada, y lo único que logramos hacer, al final del día, solo fue alertar a las casas cercanas y levantar una denuncia por agresión. Después del ataque que sufrí, mis padres decidieron también quedarse a dormir en casa de mi abuela, en caso de que el extraño hombre regresara. A la mañana siguiente, mientras mamá preparaba el desayuno, nos sentamos a esperar a que bajara mi abuela. Para ser un martes común, y con el ruido que teníamos en la televisión, no era normal que ésta aún no bajara. Así que le pregunté a mi mamá si podía subir para despertarla. Tan pronto como me dijo que sí, serví un vaso con jugo de naranja y subí con este a su cuarto, para darle los buenos días. En cuanto entré a la habitación, algo en el ambiente se sentía diferente. A pesar de que todos los objetos estaban en el mismo orden de siempre, no sentí que estuviera entrando a la habitación de mi abuela. A decir verdad, desde que caminé hacia la cama, quise salir de ahí. Yo mismo me cuestioné por qué tenía tanto miedo. Estando al lado de mi abuela Patty, alcancé a oírla reír en voz baja antes de que le hablara para bajar. Pero, esa risa no era la de mi abuela, estaba seguro. De forma sorpresiva, mi hermano entró corriendo al cuarto y me preguntó si la abuela estaba bien. En cuanto él miró a la cama, mi abuela se sentó y nos miró a los dos, de una forma espantosa. Nos miraba como si nos tuviera odio, como si nos quisiera hacer daño. Atemorizado, Benjamín dijo algo como, «No te preocupes, abuela, todo está bien». Ella soltó un gruñido, como si tuviera algo en la garganta, y con una voz más grave de lo normal, se puso a decir: «Yo no soy tu abuela». Mi hermano y yo salimos de la habitación, corriendo hacia las escaleras. Los dos le platicamos a mamá de lo sucedido. Ella nos dijo que, probablemente nuestra abuela estaba agotada, y necesitaba descansar más. Desde el inicio, supe que aquello que vi en ella, no había sido obra de una pesadilla, ni mucho menos del cansancio. Por otro lado, si mis padres no estaban dispuestos a darle al tema la importancia que se debía, entonces, mi hermano y yo estábamos perdidos. A casi una hora del escalofriante intercambio de palabras, mi abuela bajó para desayunar. Cuando le pregunté sobre las cosas que había dicho, ella me miró con mucha tristeza, insistiendo en que jamás se atrevería a decir o hacer algo como eso. Y al ver que no le mentíamos, se comenzó a preocupar y a tener miedo por padecer de algún mal serio.
Aprovechando que la abuela ya parecía estar bien, mis padres tuvieron la confianza necesaria para volvernos a dejar con ella, con la única condición de que no pasáramos mucho tiempo afuera. En las primeras horas de la tarde, las cosas marcharon bien, pues mi abuela se volvía a comportar igual de tierna, y no parecía haber ningún extraño cerca de la casa. Sin embargo, tanta pasividad se vio rota desde que comenzó a llover y el aire retumbó en las ventanas. Como sabía que a Benjamín le daban miedo los truenos, le acerqué el libro de colorear que más le gustaba y le dije que dibujaría con él. Mientras que estábamos dibujando, vi que mi abuela se levantó del sillón y subió a su cuarto, por un momento. Cuando ésta regresó, traía las sábanas del día anterior entre sus brazos. Al preguntar qué haría con ellas, me contestó que se cubriría para tomar una siesta en el sillón. Cerca de 2 horas, mi hermanito y yo seguimos con el dibujo y las imágenes para colorear, puesto que la abuela no despertaba y mis padres aún no llegaban. Antes de que mi hermano y yo nos pusiéramos a recoger nuestros materiales de la mesa, empezamos a escuchar una serie de gruñidos provenientes de la sala. Era mi abuela Pilar. Le estaba ocurriendo lo mismo que en la mañana. Sin atrevernos a caminar hacia ella, los dos nos quedamos quietos y guardamos silencio para no llamar su atención. En ese momento, mi hermanito me susurró que tenía mucho miedo. Como yo también me sentía aterrado, le murmuré que nos metiéramos debajo de la mesa hasta que llegaran mamá y papá. Al poco tiempo de habernos escondido, alcancé a ver la sombra de mi abuela, inclinándose para vernos desde donde estaba. Rogué por que mis padres llegaran lo más pronto posible a la casa. En medio del leve sonido de la lluvia, oí a la abuela Patty decir: «De nada sirve que se escondan. De igual forma hoy los haré partir». Mi hermano y yo comenzamos a gritar. Salimos de donde estábamos y corrimos a la puerta de atrás. Creí que ella nos perseguiría, pero ni siquiera salió de la casa. Benjamín me preguntó qué debíamos hacer. No supe qué decir, y lo único que se me ocurrió fue decirle que esperáramos a que llegaran nuestros papás. Para protegernos de la lluvia, nos metimos debajo de un árbol a esperar. Parecía que ya nunca volverían. Los dos no dejábamos de hacernos la misma pregunta que le había pasado a la abuela. Tan pronto como los vimos llegar y estacionar el auto, corrimos hacia ellos, con desesperación, avisando que algo le estaba pasando a la abuela. Antes de que mi mamá entrara a la casa, le contamos sobre lo que nos dijo y los espantosos gruñidos que emitía. Benjamín y yo volvimos a entrar a la casa, caminando temerosos, detrás de nuestros padres. En la cocina se estaban oyendo quejidos y pequeños golpeteos. En cuanto mi madre se acercó a ver, terminó por dar unos pasos hacia atrás, poniéndose las manos en la cara y gritando de forma consecutiva: «Esto no puede estar pasando». Confundido, asomé apenas un poco mi cabeza, alcancé a ver charcos de sangre en el piso. Por lo que mi madre le pidió ayuda a mi papá. Lloraba tan fuerte que recuerdo las venas marcadas alrededor de sus ojos. Rápidamente, llamaron al número de emergencias, solicitando apoyo para una persona de la tercera edad, la cual se había cortado a sí misma 2 de sus dedos. En el tiempo en que llegó la ambulancia, mis padres pelearon por poder sacar a mi abuela de la cocina, pues ésta se resistía con una fuerza anormal. En el momento en que por fin la lograron sacar, ésta siguió hablando con la misma voz grave de antes, exclamando una y otra vez que pronto nos arrancaría los dedos a nosotros también. Todo el tiempo en que mi madre acompañaba a la abuela en el hospital, mi hermano y yo nos quedamos al cuidado de mi papá. A la tarde siguiente, regresamos a la casa con la abuela. Mi madre dijo que, según los informes médicos, mi abuela estaba padeciendo una crisis grave de esquizofrenia. Aunque lo último que deseaba era verme como un chismoso, le tuve que contar a mi mamá sobre el extraño suceso de las sábanas escondidas. No sabía si aquello podía estar o no asociado a los problemas de mi abuela, mas,
pensé que no estaba de más hablarle de eso a mamá. Tan pronto como ella lo supo, tomó las cobijas y las echó de la casa, diciendo que era necesario quemarlas. Entonces, se me ocurrió preguntarle, ¿a qué se debían sus creencias tan marcadas en cuanto al uso de las prendas? Ella se sentó a explicarme que, cuando era más joven, conoció a una amiga, a la cual le habían heredado una gran parte del guardarropa de una tía difunta. Con temor al hablar, me dijo que a dicha amiga le comenzó a ir horrible en cada área de su vida, como una clase de maldición. Y, a casi un año de que la tía muriera, su amiga falleció en el día exacto y de la misma manera. Mientras que mi madre trataba de hablarme sobre aquel incidente, mi abuela trató de rebanarse otro dedo, por fortuna no lo consiguió. En vista de que no paraban las conductas aterradoras de mi abuela, la tuvieron que subir cargando hasta su cuarto, para después amarrarla a la cama. Parecía una escena perdida de la película que me daba tanto horror de niño. Con la abuela amarrada y la cama rodeada por crucifijos, mi madre se puso a buscar una agenda telefónica de entre todas las cosas. Pues dijo que era necesario contactar con la señora Leticia Sánchez. Cuando le pregunté sobre la razón, ella me dijo que era algo que tenía que ver con las sábanas que la abuela encontró. En un momento en que mi hermano trató de acercársele, mi madre le pidió que se alejara, diciéndole que la persona atada a la cama no era mi abuela, aunque así lo pareciera. En la noche, mis padres nos pidieron que dejáramos la puerta de nuestros cuartos cerradas y nos mantuviéramos en silencio. Durante más de 5 horas, escuché a mi abuela gruñir con esa horrible voz. Y a pesar de no tenerla enfrente, podía escuchar el ruido de su habitación. Este resultaba ser suficiente para llegarse a imaginar las cosas aberrantes que estaban pasando. Escuché que azotaba su cama contra la pared y gritaba nuestros nombres. Al día siguiente, mi madre pudo encontrar el número telefónico que había estado buscando. Por lo que ella nos pidió que nos dejáramos de acercar al cuarto de la abuela, porque nos asustaríamos demasiado si la veíamos en ese estado. Mi abuela estaba siendo poseída, pero, ¿por quién?, pensaba, con mucho pánico de tan solo que estar en la misma casa. Con cada ocasión en que veía a mi madre salir del cuarto de la abuela, parecía que lo único que quería hacer era salir huyendo con nosotros y dejarla a su propia suerte. Y es que, bastaba con escuchar los gritos que mi abuela daba para que un dolor punzante se situara en el pecho. A casi 2 horas de habernos despertado, llegó a la casa la señora Leticia Sánchez, hija de la antigua propietaria de la casa. Por lo que mi mamá nos pidió a mi hermano y a mí que saliéramos a jugar. Siempre que ésta nos pedía que nos retiráramos, antes de iniciar una charla, era porque ésta contaba con temas demasiado oscuros para nuestro saber. A pesar de salir con mi hermano a jugar sobre el pasto, me esforcé por entender las cosas que decían, para darles un sentido en mi cabeza. Cuando no pude resistir más mis ganas por escuchar, fingí que necesitaba ir al baño, y desde arriba me quedé escuchando. La señora Leticia le estaba explicando sobre un cuarto de la vergüenza. Llorando y afirmando que se sentía muy avergonzada por todos los males que ocultaba la familia. Continuando con la historia, le mencionó que tuvo un hermano, Omar, el cual había crecido con un comportamiento enfermizo. Le confesó a mi madre que éste solía automutilarse por disfrute y amenazaba a los demás miembros de la familia con herirlos o hacerlos morir. Cansados por las amenazas, tomaron la decisión de envolverlo con todas las sábanas que tenían al alcance. Como a este ya le hacían falta la mayoría de los dedos, no le fue sencillo defenderse. Leticia dijo que, lo que a un principio implementaron como una medida temporal, para mantenerlo quieto y fuera de peligro, terminó por convertirse en su estilo de vida. La señora ya hablaba entre el llanto y sollozos. Después de un par de minutos de silencio, se siguió desahogando con mi madre. Y mencionó que, como la familia le tenía tanto miedo a Omar, había días en los que ni siquiera entraban al cuarto para darle de comer. Y así,
el cuerpo de Omar se fue degradando, hasta que, un día, lo encontraron muerto. Cuando la plática terminó, Leticia le ofreció una disculpa a mi madre, por haber tenido la desconsiderada idea de dejar las sábanas en las cuales envolvieron a Omar. Aterrado, volví a bajar al patio, con la mente saturada de tanta información y tantos detalles negativos. Mi madre siempre tuvo la razón, en las prendas usadas quedaba una parte de nuestro espíritu. Considerando esto, comprendí la razón al sufrimiento de mi abuela. Básicamente, en sus últimos días de estabilidad, se estuvo cubriendo el cuerpo con las sábanas que algún día sirvieron para retener a alguien sumamente trastornado. Esa misma tarde, 2 padres llegaron a la casa, acompañados de otras 2 creyentes. Tenían agua bendita y distintos rosarios. Desde la sala, los oí decirle a mi madre que la posesión de un espíritu humano a otro no representaba el mismo nivel de riesgos que cuando se enfrentaban a una entidad demoníaca. Sin embargo, pude oír a uno de los padres decir que no todos los exorcismos resultaban ser exitosos. Dijo que el riesgo de que mi abuela muriera era alto, en especial si se estaba tratando con una clase de ser peligroso y violento. Antes de que estos subieran, mi madre se acercó a abrazarnos. La vi tan destrozada que me arrepentí de haberle señalado a mi abuela aquel bulto de sábanas. Ya que, de entrada, fui yo el que se las mencionó. De no haber sido por mi curiosidad, el espíritu de Oscar se habría mantenido en cierta forma alejado, al no tener un ser al cual adherirse. Desde que el exorcismo de mi abuela comenzó, algunas cosas en casa se cayeron. Recuerdo haberme sentido tan mal como para seguir escuchando. De la boca de mi abuela ya no salían palabras de cariño, sino de odio. Mientras que los adultos se hallaban arriba, y yo me refugiaba del escándalo, abajo, con mi hermano, me puse a pedir perdón, de rodillas frente al altar que mi abuela le tenía a la Virgen. Como si mi abuela estuviese ahí, comencé a pedir perdón por haberla acercado hasta allí. De pronto, a mi mente empezaron a llegar imágenes atroces y desagradables. Fue como poder ver la vida a través de los ojos de Omar, fue como si algo me hubiese puesto a mí sus recuerdos. Pensé que aquello solo significaba que éste se encontraba cerca de mí. Al ver hacia el reflejo de una ventana, lo alcancé a ver, cubierto por las mismas sábanas. Cuando lo vi acercarse, corrí al altar y de ahí tomé uno de los crucifijos de mi abuela. Por lo que cerré los ojos y, sin parar, insistí en ordenarle que se largara, que dejara a mi familia en paz y jamás regresara. En el cuarto en donde tenían a mi abuela, los escuché a todos gritar, pero, más que ser gritos de lamento y horror, se escuchó como si por fin la hubiesen logrado salvar. El día de hoy, a pesar de las cosas horribles que vivimos en mi familia, me da gusto poder decir que seguimos estando completos. Mis supersticiones se han hecho mucho más grandes con el pasar del tiempo, pero prefiero que me tachen de persona sugestiva a ser el siguiente en arrastrar la esencia de alguien muerto. Herencia maldita. Era una noche oscura de octubre cuando comenzó todo. Yo miraba el cielo lleno de estrellas y la noche era bastante fría. Acababa de cumplir 18 años y mi nombre es Mario Baltasar. Te contaré un poco de lo que viví con mi abuela. Vivíamos a media hora de la ciudad, pero algo era extraño. Mi abuela salía a cocinar de madrugada a las 12 de la noche. Siempre me preguntaba por qué, pero nunca me daba una respuesta, así que lo dejé por muchos años. Ella me mandaba por cosas medio turbias, velas, gatos negros, tierra del panteón. Nunca supe por qué tanta cosa rara. Hasta que un día la descubrí haciendo rituales. Estaba hincada en un círculo de sal, me sorprendí demasiado y salí corriendo. Pero cuando regresé e intenté hablarle a mi abuela y moverla de ahí, ella no estaba en su cuerpo. Fue algo tan terrorífico que sentí como el cuerpo me hormigueaba, me empecé a sentir mareado, y muchas sombras giraban alrededor de mí. En eso,
una voz súper gruesa gritó mi nombre, Mario. Volteé y vaya sorpresa, una sombra gigante me miraba. Cuando quise correr, algo me detuvo y no pude mover mis pies. Quise gritar y tampoco pude, esa sombra solo tocaba mis brazos. Empecé a sentir muchos rasguños por todos lados. En eso, mi abuela despertó y empezó a hablar al demonio, que me dejara en paz. Se fue corriendo. No sé qué tipo de energía tenía mi abuela, pero esa cosa salió corriendo. Tenía tanto miedo que lo único que salió de mi boca fue decirle, ¿qué rayos fue eso, abuela? Ella solo se me quedó viendo, me sentó, me dio agua, me tranquilizó y me preguntó, ¿estás bien, hijo? Mi respuesta fue un no demasiado enojado. Necesito una explicación, abuela, fue mi respuesta. Ella empezó a contarme su verdad. Ella me miró a los ojos y me dijo, prométeme que no le contarás a nadie más. Yo bajé mi cabeza y dije, por supuesto que no. En eso, empezó a contarme sobre su niñez. Ella vivía en un pueblo lleno de pinos, un lugar muy lindo. Tenía apenas 6 años cuando empezaron a hacer rituales con su madre. Siempre abrían portales y llegaron a un nivel tan alto de espiritualidad que podían leer las mentes, saber tu pasado, futuro y presente. Pero eso no fue todo. Al final de cada ritual bebían sangre de gente muerta. Mi abuelo trabajaba en una funeraria y la sangre de los muertos ellos se la tomaban. Era algo tan escalofriante que nadie podría creer eso de mi abuela, ella siendo tan tierna y delicada. Pero volviendo a la historia, mi abuela tenía una mirada diferente mientras me contaba todo eso. Sentí un miedo dentro de mí, pero por fuera parecía que no sentía ningún miedo y seguí escuchándola. Ella me dijo que yo era el heredero y debía seguir con ciertos rituales. Pero yo no podía hacer esas cosas, así que me fui del lugar muy molesto y continué hacia mi habitación. La casa era grande, con 5 recámaras, 2 baños y un patio enorme lleno de flores, era un lugar lindo. Esa noche, la casa se sentía con un miedo inmenso. Jamás había sentido algo así en mi vida. Miraba muchas sombras pasar por todo el lugar, perturbaban mi mente. Solo puse mis audífonos e ignoré todo lo que miraba y continué mi vida normal. Pasaron 2 meses, ya era diciembre, cuando decidí irme a la ciudad. No pensaba seguir con mi abuela más tiempo, pues no podía dormir por las noches. Así que me fui del lugar, alquilé un departamento y sentí una paz enorme. Todo estuvo bien por un mes. Iba a la universidad, tenía amigos, hasta que un día me marcó mi abuela con una voz súper terrorífica. Me asusté tanto que dije, ¿quién habla? Pero algo dijo, tienes que sellar el pacto. Toda mi piel se erizó, tomé mi auto y fui rápido a su casa. Ella estaba en el suelo, con mucha sangre. Escuchaba una voz que decía que debía comerme su corazón. Por mi mente pasó, ¿cómo carajos voy a hacerlo? Así que empecé a llorar del desespero, y ella no despertaba. Cuando me di cuenta, estaba sobre un círculo de sal y había una nota. Cuando la tomé, decía que debía comerme su corazón. Ella tenía el pecho abierto y podía ver su corazón saltar aún vivo. Lo cubrí y lo único que hice fue llamar a la ambulancia. La cargué y la recosté sobre su cama, pero podía sentir que ya no respiraba. Me agobié tanto que podía escuchar esa voz que me decía que debía comerme su corazón. Fue tan estúpido seguir escuchando eso, tan miserable que empecé a gritar que se callara. Todo empezó a caer de la casa, los trastes y los cuadros, y ya eran las 7:30 de la noche. La casa quedó en completo caos mientras yo gritaba desesperado, tratando de aplacar la voz en mi cabeza. Los objetos seguían cayendo y rompiéndose, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mi abuela yacía en la cama, inmóvil, mientras el corazón que debía comerme latía ante mí. Era una pesadilla que parecía no tener fin. Finalmente, la ambulancia llegó,
y los paramédicos entraron corriendo en la casa, sorprendidos por la escena dantesca que se desarrollaba ante sus ojos. Intenté explicarles lo que estaba sucediendo, pero mis palabras salían entrecortadas y sin sentido. Solo podía balbucear sobre la voz y el corazón, que seguía latiendo de manera macabra. Mónica fue llevada de urgencia al hospital, mientras yo quedaba atrás, en medio de la destrucción que había causado mi frenesí. Me senté en el suelo, agotado, y finalmente la voz en mi cabeza comenzó a disminuir su intensidad, como si se retirara lentamente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y paranoia. Mi abuela estaba en coma, y los médicos no podían explicar su estado. Me interrogaron sobre lo sucedido en la casa, pero temía contarles la verdad sobre la voz y el corazón. En su lugar, les dije que encontré a mi abuela en ese estado, sin mencionar los oscuros rituales que me había revelado. Pasaron las noches en vela en el hospital, atormentado por pesadillas y visiones de sombras que me acosaban en la oscuridad. La paranoia se apoderó de mí y empecé a sospechar de cada sombra y cada ruido. Sentía que algo oscuro me seguía, que la voz aún acechaba en las sombras, esperando volver a susurrar en mi mente. Desesperado por encontrar respuestas, decidí investigar el pasado de mi querida abuela Mónica por mi cuenta. Rastreé sus antecedentes familiares y descubrí oscuros secretos que involucraban a generaciones de practicantes de rituales ocultos. La verdad sobre su niñez y los rituales que había mencionado comenzó a tomar forma, y comprendí lo que había estado atrapada en un mundo de oscuridad desde su infancia. Mientras profundizaba en la investigación, la paranoia crecía. Empecé a sentir que las sombras no solo me seguían, sino que también estaban intentando comunicarse conmigo. Voces susurrantes llenaban mis pensamientos, y las miradas de desconocidos parecían penetrar en mi alma. Mi única esperanza era descubrir cómo romper el oscuro pacto que había heredado y liberar a mi abuela de su coma. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin caer en la misma oscuridad que la había atrapado a ella? Pues cada paso que daba en busca de respuestas me acercaba más a un abismo de miedo y misterio, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban en una danza macabra y sin fin. Continuaba mi investigación en secreto, adentrándome en la biblioteca oculta de la casa de mi abuela. Allí, entre polvorientos tomos y pergaminos antiguos, encontré pistas sobre cómo deshacer el oscuro pacto. Las palabras de los textos eran incomprensibles en su mayoría, pero poco a poco comenzaron a tomar sentido mientras la voz en mi cabeza murmuraba las traducciones. Descubrí que había un ritual ancestral que, de realizarse correctamente, podía romper la influencia de la oscuridad. Sin embargo, este ritual era peligroso y requería objetos y conocimientos que yo apenas entendía. Me aventuré en busca de ingredientes raros y hablé con eruditos de lo oculto que podrían ayudarme a comprender mejor las palabras y símbolos en los pergaminos. Cada noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, me adentraba en el ritual, con la voz en mi cabeza guiándome paso a paso. Era un proceso aterrador y lleno de peligros, donde parecía que el mismo abismo intentaba devorarme. Pero mi determinación era inquebrantable, tenía que salvar a mi abuela y poner fin a esta pesadilla que había heredado. A medida que avanzaba en el ritual, las sombras se intensificaban, como si supieran que estaba cerca de liberar a mi abuela. Voces susurrantes se volvieron gritos atronadores, y mi mente estaba al borde de la locura. Sin embargo, persistí, quemando incienso raro y recitando antiguas palabras de poder. Finalmente, llegó el momento culminante. La habitación se llenó de una luz brillante y cegadora, y la voz en mi cabeza se convirtió en un grito agónico. La oscuridad pareció retroceder, y sentí que algo malévolo abandonaba a mi abuela. Con un último esfuerzo, completé el ritual. Cuando la luz se desvaneció, encontré a mi abuela despierta y lucida en la cama del hospital, sus ojos llenos de gratitud y amor. La pesadilla había terminado, pero sabía que la oscuridad aún acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar.
Decidí que debía mantener la vigilancia, aprender más sobre la magia oscura y proteger a mi abuela de cualquier amenaza que pudiera surgir. Mi vida había cambiado para siempre y me había convertido en el guardián de un secreto ancestral que solo unos pocos conocían. Enfrentaría lo desconocido con valentía, dispuesto a luchar contra la oscuridad que amenazaba con arrastrarnos a ambos a su abismo interminable. Me encontraba solo en el oscuro bosque, perdido y sin saber cómo había llegado allí. Mis recuerdos eran borrosos y fragmentados. El silencio era ensordecedor, solo roto por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, lleno de ansiedad y temor, mientras intentaba discernir alguna señal de dónde estaba. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar misterioso. Cada paso que daba me alejaba más de la realidad que conocía y me adentraba en un mundo de sombras y secretos. La paranoia se apoderaba de mí, y cada ruido me hacía saltar, esperando encontrar una respuesta a mis preguntas. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, donde una extraña luz lunar iluminaba un círculo de árboles retorcidos. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie, mirándome fijamente con ojos que parecían destilar misterio y conocimiento. Sin decir una palabra, me extendió una mano, y supe que tenía que seguirla. Caminamos juntos por senderos invisibles, adentrándonos aún más en el bosque enigmático. La figura encapuchada finalmente habló en un susurro suave, revelando detalles de mi propia vida que yo apenas recordaba. Me habló de un propósito que debía cumplir, una misión que me había sido encomendada desde tiempos inmemoriales. A medida que la figura hablaba, las sombras del bosque parecían cobrar vida, danzando alrededor de nosotros en una especie de ritual ancestral. Me sentía atrapado en una realidad distorsionada, donde los límites entre el sueño y la vigilia se desvanecían. ¿Era esto una prueba? ¿Un destino que debía abrazar? La figura encapuchada me llevó a una antigua puerta tallada en un árbol centenario. Me indicó que debía cruzarla para descubrir la verdad sobre mi destino. Con el corazón en la garganta, giré el pomo y entré en la oscuridad que se extendía más allá. Lo que encontré al otro lado era más allá de cualquier imaginación. Un mundo de maravillas y peligros se abría ante mí, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba atrapado en un viaje épico, un misterio entrelazado con el pasado y el futuro, y mi papel en todo esto era aún más incierto. Con cada paso en este nuevo mundo, sentía que me acercaba a una verdad que cambiaría todo, aunque no sabía si estaba preparado para afrontarla. La oscuridad se cernía sobre mí mientras exploraba este mundo desconocido, y los sonidos siniestros llenaban el aire. Las sombras se retorcían y susurraban secretos incomprensibles. Cada paso era un desafío, y mi determinación era la única luz en medio de la negrura. Avancé hacia un bosque de árboles retorcidos, cuyas ramas parecían manos esqueléticas tratando de atraparme. En el suelo, huellas invisibles me guiaban hacia un destino desconocido. Mientras caminaba, el tiempo parecía distorsionarse aún más, como si este lugar existiera fuera de la realidad. De repente, encontré un lago de aguas negras, donde el reflejo de la luna creaba una imagen perturbadora. Un eco distante de risas infantiles llenó el aire, pero no había niños a la vista. Mis pasos resonaron en el silencio, y el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Eran las risas un recuerdo perdido o una trampa de este mundo extraño? Continué mi búsqueda de respuestas, atravesando un pasaje oscuro que parecía no tener fin. Las paredes parecían moverse, como si el pasaje mismo estuviera vivo. Mi mente se llenó de preguntas, pero la figura encapuchada había desaparecido, y mi única compañía eran las sombras y los susurros en la oscuridad. Finalmente, llegué a una habitación iluminada por antorchas titilantes. En el centro, un altar antiguo sostenía un libro cubierto de polvo. Instintivamente, supe que debía abrirlo, que la verdad que buscaba se encontraba entre sus páginas. Al abrir el libro,
un viento gélido llenó la habitación y las palabras en sus páginas comenzaron a tomar forma. La verdad sobre mi destino y la misión ancestral se revelaron lentamente, mientras la figura encapuchada reapareció en las sombras, sonriendo con malicia. Mi corazón se llenó de terror, y supe que mi viaje apenas había comenzado, que la lucha entre la luz y la oscuridad estaba lejos de haber terminado. Desperté abruptamente, el sudor frío cubría mi frente, y mi corazón latía con fuerza, como si aún estuviera atrapado en el oscuro mundo del sueño. Miré a mi alrededor, tratando de recuperar la compostura y reconectar con la realidad. La habitación estaba en silencio, y la luz de la luna entraba por la ventana, pintando sombras inquietantes en las paredes. Mi mente seguía llena de imágenes del sueño, un lugar de misterio y peligro del que acababa de escapar. Me incorporé en la cama, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era solo un sueño o algo más? Las sombras y secretos de mi mente aún perduraban, como si el mundo onírico se hubiera entrelazado con la vigilia. Decidí levantarme y explorar la casa en busca de respuestas. Cada paso resonaba en el suelo de madera, y las sombras parecían cobrar vida en cada esquina. Al entrar en la sala de estar, una extraña sensación de déjà vu me invadió. ¿Había estado aquí antes en mis sueños? Una antigua puerta tallada en un rincón de la sala llamó mi atención. Me acerqué y la abrí lentamente. Al cruzarla, me encontré en un pasaje oscuro, similar al que había explorado en el sueño. Las paredes se movían y parecían susurrar secretos olvidados. Mi corazón latía con más fuerza que nunca mientras avanzaba por el pasaje. ¿Estaba atrapado en un ciclo infinito de sueños y realidad entrelazados? Las sombras se cerraban a mi alrededor y la figura encapuchada reapareció en la penumbra. Me miró con ojos enigmáticos y sonrió maliciosamente, como si fuera el dueño de este mundo de pesadillas. Sabía que debía enfrentar mi destino, que mi lucha contra la oscuridad no había terminado. Con determinación, me adentré en el pasaje, dispuesto a descubrir la verdad detrás de esta misteriosa conexión entre sueños y realidad. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. La figura encapuchada me entregó un objeto, un amuleto antiguo con runas grabadas en él. Con un gesto enigmático, me indicó que debía usarlo para desvelar la verdad detrás de este mundo enigmático. Tomé el amuleto y sentí una oleada de poder fluir a través de mí. Decidido, continué avanzando por el pasaje, usando el amuleto para iluminar mi camino y enfrentar las sombras con valentía. Cada paso me acercaba más a la verdad detrás de esta pesadilla interminable, y sabía que el destino de mi propia alma y el equilibrio entre la luz y la oscuridad dependían de mi éxito en esta inquietante odisea. Caminé por un laberinto de pasillos oscuros y cámaras llenas de objetos antiguos y misteriosos. La figura encapuchada me guiaba con pasos silenciosos, como si conociera cada rincón de este lugar. Las sombras se agitaban a nuestro alrededor, tomando formas grotescas que se disolvían en el aire. Finalmente, llegamos a una sala iluminada por velas titilantes. En el centro, un espejo antiguo reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo. La figura encapuchada me indicó que debía mirar en el espejo para enfrentar mi verdadera identidad. Con un nudo en la garganta, me acerqué al espejo y miré mi propio reflejo. Lo que vi fue más allá de cualquier comprensión. Mi rostro comenzó a distorsionarse, mostrando diferentes versiones de mí mismo a lo largo del tiempo. Era como si estuviera viendo las múltiples facetas de mi existencia entrelazadas en un único ser. La figura encapuchada habló en un susurro suave, revelando que yo era el guardián de un antiguo equilibrio, un ser destinado a mantener la paz entre la luz y la oscuridad. Mi viaje a través de sueños y realidades era una prueba de mi voluntad y valentía, una búsqueda para comprender la complejidad de mi propia alma. Mientras absorbía estas revelaciones, las sombras a mi alrededor se volvieron más intensas, como si la oscuridad misma intentara devorarme.
Sabía que debía aceptar mi destino y abrazar mi papel como guardián, incluso si eso significaba enfrentar terrores inimaginables. Con un gesto de determinación, tomé el amuleto antiguo que la figura encapuchada me había entregado en el sueño y lo sostuve frente al espejo. El amuleto comenzó a brillar con una luz intensa, desvaneciendo las sombras que nos rodeaban y llenando la sala con una energía celestial. La figura encapuchada asintió con aprobación y desapareció en la oscuridad. Sabía que mi misión estaba lejos de haber terminado, que enfrentaría desafíos más allá de mi comprensión. Pero ahora, con el conocimiento de mi propósito y el poder del amuleto, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el destino tuviera reservado para mí. El espejo se volvió oscuro y tranquilo una vez más, y me encontré de pie en la sala de estar de mi casa. El amuleto aún brillaba en mis manos, recordándome mi compromiso con el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La vida continuó, pero ahora tenía una perspectiva completamente nueva. Seguí explorando los misterios ocultos del mundo, enfrentando peligros y desafíos que me llevaron al límite de mis habilidades. Cada vez que me encontraba en una encrucijada, el amuleto me guiaba y me recordaba mi deber. A veces, los sueños y la realidad se entrelazaban una vez más, recordándome que mi viaje nunca había terminado. La figura encapuchada seguía siendo mi guía en los momentos más oscuros, recordándome que el equilibrio entre la luz y la oscuridad dependía de mi valentía y determinación. Así, continué mi miedo a través de mundos desconocidos y desafíos inimaginables, sabiendo que mi destino estaba entrelazado con el misterio de la existencia misma. Mi vida se convirtió en una epopeya interminable, donde la verdad y la aventura se mezclaban en una danza eterna, y yo, el guardián entre la luz y la oscuridad, seguía adelante con valentía, dispuesto a enfrentar lo que sea que el universo tenía reservado para mí. La figura encapuchada es Israel, y su verdadera identidad podría revelarse como Israel, el custodio de los secretos antiguos. Esta identidad sugiere que esta figura tiene un papel importante en la protección y transmisión de conocimientos ancestrales y misterios ocultos a lo largo de la historia. Bienvenidos y bienvenidas a Oscuros Relatos de la Noche, donde encontrarás las mejores historias de terror. Me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.